tal? ¿Cómo están? Bueno, un nuevo video del Yamaha PSR 383. En esta oportunidad quiero mostrarles cómo es la carga de pistas y de ritmos a través del puerto USB. Bueno, para esta tarea lo primero que tenemos que hacer es simplemente, si usted maneja en su computador sistema Windows, pues lo que vamos a hacer es descargar el driver, que es el programa, digamos, que nos va a dar la posibilidad de que el teclado funcione perfectamente, ¿sí? Entonces, para eso, pues voy a dejarles en la descripción la dirección del sitio web de Yamaha para que puedan hacer la descarga. Y pues hacen el procedimiento de instalación como lo vemos en pantalla. Bien, luego de estar ya instalado el programa o el driver más bien, cabe aclarar que para Mac no hay porque pues digamos que es plug and play, entonces va a funcionar sin problema para esta referencia. Lo que vamos a hacer ya después es conectar el teclado a su puerto USB al computador y estando apagado pues podemos aprenderlo para que el computador lo reconozca en todas sus funciones y listo. Entonces lo que vamos a hacer es como habilitar la posibilidad que tiene el teclado de poder trabajar como un sistema, como una USB, como un dispositivo USB. Entonces para eso tenemos aquí el botón de función y vamos a este. Y pues con este más o con este menos podemos ir adelantando a la función. En este caso vamos a ir a la función 58 que se refiere al dispositivo de almacenamiento. Pero si ustedes ven en los botones también de categorías tenemos números. Entonces yo puedo digitar los números 58 y ahí ya está la posibilidad de almacenamiento. Para yo habilitarla, porque en este caso está desactivada, entonces lo que voy a hacer es abrir la comunicación entre el teclado y el computador. Entonces lo que hago es darle que sí y él pues me va a dar una opción y como vemos en pantalla pues automáticamente cuando yo lo activo, entonces aparece en la pantalla pues como si fuera un disco duro prácticamente del computador y aparecen algunos archivos. Entonces aquí yo tengo algunos archivos que voy a pasar, simplemente lo que hago es el procedimiento de copiar los archivos que tengo en mi computador y pasarlos pues a la memoria USB. Cabe aclarar qué archivos puedo trabajar en este teclado. Son archivos en formato MIDI y archivos de ritmo en formato STY, que es como el archivo de formato convencional que trabajan los teclados. Bueno, ya cuando instalo o copio más bien los archivos que tengo en este dispositivo, entonces lo que hago es cerrar otra vez la comunicación, aquí lo cierro y ya automáticamente también hace la extracción segura, por así llamarlo, del dispositivo en el computador. Lo primero que vamos a ver es la carga de las pistas. Ya esto está en una memoria temporal del teclado. Entonces, pues para ver las pistas simplemente voy al botón de Song. Aquí me indica. Y en los botones de categoría hay uno que dice User y Store. Entonces yo puedo ir con este avanzando. Y ahí automáticamente ya me muestra el primero. Entonces yo le doy play acá. Está la primera pista que cargué, aquí está la segunda. Aquí una más. Entonces, digamos que es un proceso muy sencillo. Ya no hay necesidad de que el teclado esté conectado al computador ni nada. Precisamente ya, como les comentaba, ya está en una memoria temporal del teclado, entonces pues eso se va a guardar. Cabe aclarar que esa memoria temporal puede borrarse. Si usted apaga el teclado pero no desconecta de corriente, esos archivos van a permanecer en la memoria. Pero si usted, digamos que lo apaga y lo lleva a otro lugar, pues va a haber como un tiempo de gracia, por así llamarlo,
que tenemos pues para que los archivos se borren. Para eso pues el teclado también nos brinda la posibilidad de colocarle pilas, entonces digamos que es una sugerencia, si no queremos que esos archivos se borren, entonces colocarle pilas para que siempre haya una alimentación de corriente para esa memoria en la que se está utilizando. Para el tema de los ritmos, sí es un proceso diferente porque puedo tener varios ritmos ya cargados como lo cargamos ahorita, pero sí debo montarlos a las memorias. Tiene 10 memorias internas donde yo puedo volcar, digamos, como esa información, ¿sí? Entonces puedo tener varios, 20, 30 ritmos en el proceso de carga en el computador, pero puedo cargar hasta 10. Y si no, pues puedo ir sobreescribiendo. Entonces para eso me voy al botón de función, ya no la función 58, sino voy a la siguiente, a la 59. Si vemos ahí ya aparecen los diferentes ritmos que tenemos, ¿sí? 59. Entonces, para yo entrar a esa memoria, entonces simplemente tengo el botón de Shift y tengo este botón que dice que cuando yo oprimo el botón de Shift, dale ejecutar. Entonces, mantengo oprimido Shift y le doy aquí en el Yes. Y él me dice que si quiero cargar ese ritmo. Entonces sí, automáticamente yo quiero cargar ese ritmo en la memoria 261, que es la primera de las memorias destinadas a eso. Entonces vuelvo a oprimir Shift, le digo que sí y le digo otra vez que sí. Y él ya está haciendo el proceso de carga. Ya lo completó, entonces yo puedo seguir, puedo buscar perdón, aquí, aquí cargué el bambuco, voy a cargar, por ejemplo, el porro o parrandero, que es este. Entonces le doy Shift y le doy ejecutar y él ya me indica ya no la 261, sino la 262. Si yo quiero sobreescribir el anterior, pues le doy al 261. En este caso voy a cargarla ahí, le doy Shift una vez y otra vez. Y ya automáticamente, entonces digamos que el proceso de carga hasta llenar las 10 memorias que tiene interno. Entonces para yo ir ya a mirar los ritmos, entonces me voy acá al botón de estilo, me cercioro que esté en estilo y me voy nuevamente a la función de Story. Mira, ya que tenemos en la 261 el bambuco, ¿sí? Entonces yo ya lo trabajo. Y tengo en el 262 el parrandero. Es una manera muy sencilla, yo puedo hacer este procedimiento las veces que quiera, ir quitando, poniendo los diferentes archivos. Recuerden que son formato MIDI para las pistas y formato STL para los ritmos. Bueno, no siendo más, nos vemos la próxima. ¡Chao!